Buenos días, os vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Hash, en español sería Cállate. Somos 7 integrantes, yo por un lado, Natalia Vanegas, luego Roberto Sánchez, Sergio Lillo, Ernesto Bañón, Fernando Pérez, Pablo Villar y Joaquín Rubén. Es un juego que queremos promocionar para PlayStation y si sale bien, pues nos gustaría presentarlo a PlayStation Talents. Por un lado, los integrantes del equipo que se dedican a modelar y texturizar estaría yo, luego Roberto Sánchez y Ernesto Bañón Peralta. Cada uno pues tiene su estilo personal, pero en principio en el videojuego vamos a unificarlo. Por otro lado, quien se encarga de las animaciones sería Fernando Pérez y Pablo Villar. No solo las animaciones de los personajes como tal, sino también las cinemáticas y otras animaciones del entorno, por ejemplo, abrir puertas o abrir cajones. Finalmente, tendríamos a los programadores y guerrilladores, que sería Sergio Lillo y Joaquín Rubén. Aquí tendríamos unos ejemplos que hicieron. También cabe destacar que, a pesar de que cada uno se especialice en esto en concreto, todos vamos a ayudar un poco de todo. Si alguien se queda atascado o necesita ayuda, lo apoyaremos. Aquí tenemos los datos básicos del juego. Por un lado, pues el título ya lo mencioné anteriormente, se llama Hash. El género, en principio queremos destinarlo a que sea un juego de terror, supervivencia también un poco, pero más terror. Y el videojuego debería estar en febrero ya acabado. El target sería más de 18 años, ya que pues, va a salir sangre, violencia, muerte y también insultos. A continuación hablaremos de las referencias sobre las cuales basamos en mayor parte todo el trabajo de esta fase de preproducción. En primer lugar, la referencia principal en cuanto a la narrativa de la historia del juego la encontramos en la película A Quiet Place. En esta película, la mayoría de la población humana de la Tierra ha sido aniquilada por criaturas ciegas, pero con una audición hipersensible y que ataca a todo aquel que haga ruido. Así que esta será la principal característica que tendrá nuestra criatura. Seguidamente buscamos referencias para dar forma a nuestro personaje principal, que no es otro que el ser que recorre el barco atraído por todo aquello que hace algún ruido. Rápidamente encontramos a dos clásicos del cine como claros referentes donde fijarnos y no son otros que Predator y Alien. Otro personaje importante en el juego es el propio barco, ya que no solo es un mero lugar donde se desarrolla la historia, sino que juega un papel importante a la hora de sumergir al jugador en el ambiente que pretendemos crear. Y la primera referencia que claramente escogimos para dar forma a las partes más nobles del barco es sin duda el Titanic. Y para completar el resto de lugares del barco encontramos infinidad de referencias a las que podemos acudir. Una fuente inestimable de la que obtener las ya mencionadas referencias es sin duda en los videojuegos, y entre ellos hemos fijado nuestra atención en juegos tales como Alien Isolation en cuanto a mecánicas y comportamiento de la criatura. BioShock Infinity en cuanto a ambientación, iluminación, etc. Y por último juegos como Amnesia y Layers of Fears en cuanto al ingrediente de terror que queremos para nuestro proyecto. Y de igual modo, para poder crear la atmósfera de terror más opresiva posible, encontramos en el universo creado por H.P. Lovecraft una fuente inestimable. Y seguidamente pasamos a presentar el argumento principal de nuestro proyecto. Nos encontramos a principios del siglo XX, en algún lugar del Atlántico Norte, lejos de las rutas comerciales que unen el viejo continente con las costas de la emergente potencia norteamericana. Esta es la historia de Mills, un niño escocés huérfano de 13 años, que al no tener a nadie quien lo cuidara, terminó trabajando como carbonero en un barco transatlántico para sobrevivir.
día como cualquier otro, Mills estaba trabajando en la sala de calderas, pero esa mañana había un tema que estaba en boca de todos. Se rumoreaba que el barco se había topado con una extraña criatura y que algunos miembros de la tripulación, por orden del capitán, la habían sedado y se encontraba encerrada en un contenedor, en algún lugar de las bodegas del barco. Mills no solía hacer caso a los chismes de la tripulación, pero esa historia sí que le dejó con cierto regumello en el cuerpo. Así que en cuanto terminó su turno en las calderas del barco, se dirigió a su cabina, donde pronto se quedó dormido a causa del cansancio. De repente, la sirena de emergencia del barco lo despertó. Mills salió corriendo a la cabina y no había nadie en los pasillos. Trató de llegar a la esquina del pasillo cuando de repente un tripulante asustado chocó contra él y le golpeó la cabeza. Mills empezó a perder la conciencia, pero no sin antes presenciar cómo ese hombre parecía elevarse del suelo y en un instante ser desmembrado. Cuando despertó y Mills recobró la conciencia, la peor pesadilla se había hecho realidad. Estaba en un barco encerrado, solo y con una criatura aterradora acechando en la oscuridad. Así que ahora tú controlas al pequeño Mills, y si quieres sobrevivir, cállate. Hola, me presento, yo soy Sergio Lillo y soy el programador de este equipo. Como más o menos ya os habrán explicado mis compañeros, esto se trata de una especie de survival en el cual tenemos que escapar de cierto monstruo para sobrevivir y ir completando una especie de historia. En nuestro juego vamos a decir que la mecánica principal sobre la que hemos intentado girar en torno es al sonido, como para tratar de innovar un poco más, aunque obviamente en esta industria está todo muy avanzado, pero lo que me refería era de que en este caso el monstruo es invisible gran parte del tiempo o apenas visible, por lo cual tendremos que estar guiándonos constantemente por el sonido e intentar escucharlo, los pasos, si está cerca, lejos, y lo mismo hará él ya que no puede ver. Tratará de escucharte como al jugador en todo momento y tratar de ponerlo en aprietos. Para esto voy a explicaros cómo hemos hecho las mecánicas del monstruo o lo que vienen a ser los estados que tiene el monstruo para intentar cazarte y complicarte la faena que del jugador que eres el niño para escapar, y serían varios. Por ejemplo, la principal sería la de patrullar. El monstruo estará patrullando, dando vueltas alrededor en puntos donde más o menos estés sin llegar a ir 100% hacia ti. Digamos que está en un radio y va moviéndose por ahí, aleatoriamente. Entonces, el monstruo al principio estará simplemente patrullando, pero si escucha cualquier sonido, irá a la fuente del sonido. Si es un sonido muy fuerte, irá corriendo. Si es un sonido más flojito, irá tranquilito a ver qué pasa aquí. Y una vez llegue a la zona, entrará, como lo hemos llamado, en modo rumba. El modo rumba es simplemente se moverá para intentar ver si consigue sacarnos, ¿sabes?, de la zona. Intentará dar un par de vueltas alrededor de donde ha escuchado el sonido y así intentar encontrarnos. Una vez ha hecho esto, si no nos ha encontrado, utilizará el modo sensor. Este modo que tiene el monstruo, aquí es cuando se volvería visible, se quitaría la invisibilidad y es como que se concentra e intenta escuchar sonidos más que pasen más desapercibidos, como por decirlo de una manera, que afina el oído. Entonces si nos escucha, pues ya vendrá a nosotros y nos matará y tendremos que volver a empezar corriendo hacia ti, obviamente. Y si no escucha nada, simplemente volverá a entrar en modo patrulla y a buscarnos. En caso de que nosotros, por ejemplo, a la hora de defendernos como jugadores, que luego lo explicaré más adelante, le lanzamos algún objeto, el monstruo tendrá que ir al objeto, verá que es una especie como de despertador, canica, etcétera, lo romperá en caso de ser un despertador, por ejemplo,
y si no, pues tendrá que volver a patrulla una vez haya constatado que eso no es nada. Bueno, ya solo queda explicar la mecánica del niño. Al ser este un juego relacionado al sonido y que tengas que estar teniendo cuidado de no hacer ruido para que no te oiga el monstruo, hemos tenido que ponerle alguna especie de hándicap al niño para que no pueda simplemente quedarse quieto y esperar que el monstruo no lo pille. Para esto le hemos añadido como una especie de dificultad respiratoria, ya debido al mismo trabajo que él tiene, que es carbonero. Y esto hará que cuando veamos al monstruo, que entre en modo sensor, que como he dicho antes se le podrá ver, el niño entre en pánico. Y al entrar en pánico puede hiperventilar, por lo cual tendremos como una especie de minijuego en el cual habrá una barra y tenemos que ir clavando el momento en el cual está dentro de un intervalo, para que así controlar la respiración del niño y que cada vez sea de una forma más controlada. Si vamos fallando, cada vez irá más rápido, se reducirá el intervalo y además se nos irá cada vez más, porque cada vez hiperventilaremos más. Con esto, aparte, también tenemos otras mecánicas, como puede ser la de correr, cosa que no es muy recomendable, ya que es bastante probable que te oiga al estar en un barco metálico. La de caminar normal, podemos caminar en sigilo, en la cual nos agacharemos y iremos más a cuclillas, con más cuidado, haremos menos sonido. Podemos coger objetos, también podemos lanzarlos en algunos casos para intentar distraer al monstruo y que éste vaya a esa zona. Podremos también, ya por último, interaccionar con el entorno, obviamente, abrir puertas, etcétera, solo que tendremos que plantearnos muy bien si de verdad nos compensa o intentar idear una especie como de trampa hacia el monstruo para que al abrir una puerta él no venga a por nosotros y nos acabe matando, ya que harán bastante ruido. Por ejemplo, también la última mecánica es la de escondernos. Habrán algunas zonas dentro del mapa donde, como por ejemplo puede ser unos ficheros, unas taquillas, unos baúles, para escondernos y así en situaciones en las cuales no tengas mucho escape, como puede ser en un cuarto, que si entra ahí y entra en el modo rumba que he dicho antes, pues poca escapatoria vas a tener, puedas esconderte y así tener algún mecanismo para evitar al monstruo en esos casos. El juego nos sitúa en un barco de principios del siglo XX. Este barco se divide en 3 plantas. En la primera planta, concretamente en tu camarote, dará comienzo con un pequeño tutorial de los controles y saltará una cinemática de presentación del monstruo. Esta primera planta se divide en varias zonas: camarotes, almacén, sala de electricidad y sala de calderas. Seguidamente pasaremos a la segunda planta, donde tu principal objetivo será encontrar una salida. Esta segunda planta está dividida en cocina, bar, restaurante, habitaciones y por último el ascensor. El jugador se dará cuenta que todas las salidas están bloqueadas, así que debe dirigirse a la tercera planta, a la sala de comandos, para poder mandar una señal de socorro, pero antes deberá volver a la primera planta para conectar la electricidad. Una vez conectada, volverá para subir por el ascensor a la tercera planta. El jugador se dará cuenta que la radio no funciona o no responde. El monstruo irrumpirá en la sala y el jugador deberá volver a la segunda planta. En este momento te darás cuenta que tienes que acabar con el monstruo preparando una trampa en la sala de calderas. Como podemos observar, tenemos una lista de objetos con los que nos podremos encontrar de manera directa o indirecta a la hora de estar jugando. Se dividen en los objetos clave para realizar misiones. Entre ellos tendremos la dinamita, su ubicación en el cual estará en la caja fuerte del camarote del capitán. El aceite, para engrasar la puerta del ascensor, ya que al ser de verja realizaría ruido y el monstruo iría corriendo a por el jugador. Las llaves, para desbloquear el paso a siguientes habitaciones, que anteriormente estaban bloqueadas, y la llave inglesa para apretar las tuercas y poder parar el vapor que sale de las tuberías generadas por la explosión de la dinamita. Por otra parte, el monstruo irá siempre al acecho del jugador, por ello contaremos con objetos por el entorno como botellas de cristal en el que su uso será de una única vez. Las bengalas, para poder iluminarte en zonas oscuras y poder llegar a distraer también al monstruo por el ruido que producen. Las canicas, donde las encontraremos revisando los cajones de los camarotes,
Podremos contar con hasta 3 canicas, que al lanzarlas el monstruo irá tras ese sonido. Una vez el monstruo ya se haya ido, no esté, el objeto podrá volver a ser recuperado. El reloj despertador, situado en las habitaciones, creará una gran distracción que te dará tiempo a escapar del monstruo. Por último, están los objetos que puedes llegar a utilizarlos o no durante el juego, como es el caso de la linterna, que sirve para guiarte mejor por las zonas oscuras en vez de con las bengalas. La caja sorpresa, con el único fin de llegar a asustar al jugador y al personaje. Y para acabar, las notas del capitán, donde te contarán en más profundidad notas de sus viajes y qué ha pasado en realidad en el barco. La estética principal del juego sería una atmósfera estilizada, imitando la realidad, pero manteniendo un rasgo característico de ilustración o de tipo cómic, con los bordes de los objetos bien pronunciados y un texturizado handpaint. En los concepts queremos transmitir ese estilo de ilustración que imita la realidad, pero muy estilizado y un acabado desaliñado. El environment tiene que dar esa sensación en la que, dependiendo en la sala o en el piso que te encuentres, se vea reflejado la diferencia de esa clase social, desde unos camarotes mugrientos de los trabajadores de las calderas a un comedor refinado para personas de clase alta. Claro está, todo el juego transcurre después de que una bestia desconocida haya arrasado con gran parte del barco, por lo que habrán desperfectos por todas partes para transmitir esa sensación de caos en la que todo el mundo habrá salido corriendo, temiendo por sus vidas, encontrándote mobiliario roto, restos de sangre, cadáveres, etc. El estilo está inspirado en grandes juegos, como Borderlands, BioShock Infinity, Amnesia, y en películas como pueden ser Spider-Man Un Nuevo Universo o la última serie de Netflix como The Liberator. Por lo que usaremos un shader para aplicar mucho mejor ese efecto de ilustración del tipo cómic en el apartado visual del juego. En cuanto al monstruo, será prácticamente invisible en gran parte del juego, por lo que es muy difícil tener una imagen clara de la forma real que puede tener. Esto lo haremos utilizando un shader para el monstruo que dé esa sensación de invisibilidad. Por otra parte, en algún momento será algo más visible y podremos visualizar algo mejor como es. Se podrá apreciar mucho más qué características físicas puede tener, qué color, etc. Para tener todo mejor organizado y ahorrar tiempo a la hora de empezar la producción del proyecto, hemos hecho una estimación del tiempo que puede llevar a acabar todas las tareas necesarias para el juego. Las hemos dividido en 2 aproximaciones de tiempo. La primera, una aproximación en cuanto a la programación de las mecánicas principales que van a tener el protagonista, todos los estados del monstruo, la sala de comandos, las interacciones en cuanto a menú principal y menú de pausa, las cinemáticas y los diferentes minijuegos dentro del barco. La segunda, una aproximación en cuanto a la parte de arte del proyecto, dividido en modelado, el cual se estima que se puede tardar unas 650 horas en modelar todo lo necesario para montar el barco. Animación, la cual se estima que se necesiten unas 350 horas para animar tanto las cinemáticas como los movimientos del monstruo y todas las interacciones del niño con el barco. Implementar una buena iluminación, la cual cuadre con la ambientación que se le quiere dar al juego, y introducir algún sistema de partículas que ayude a ello, estimando unas 120 horas para completarlo. El texturizado de todos los assets modelados se estima que puede llevar unas 370 horas en completarse. Para los sonidos contamos con una persona con experiencia, la cual se va a centrar en esta parte, estimando que llevará unas 40 horas. Por último, cabe comentar que, como habéis podido comprobar en las estimaciones de tiempo, lo que más puede llegar a costar, y que requiere mayor inversión de tiempo, es el modelado completo del interior del barco. Para ello, se os busca a vosotros, alumnos de primero, que quieran ayudar a la realización del modelado del proyecto. Muchas gracias y nos vemos.